¿Qué tal, equipo? Soy Guille y hoy hemos venido a automatizar Come Entrenamiento. Me ha recibido Dani, uno de sus dueños, y me ha enseñado todas las instalaciones que tienen aquí en Valencia. Me ha enseñado todos los procesos y la metodología de entrenamiento que ellos utilizan. Y me ha contado sobre todo qué problemas tienen ellos y qué podemos automatizar para mejorar sus días en el centro. La idea de todo esto es ver qué sistemas utilizan y cuáles son las mejores automatizaciones para ir controlando y mejorando todos esos sistemas de trabajo. Uno de los problemas que me contaba Dani es que en la llamada de venta pierden mucho tiempo explicándole al cliente qué quieren, cómo funcionan y al final cuáles son sus precios o sus servicios. Hay que hacerlo justo al contrario. Nosotros tenemos que tener un buen formulario donde captar toda la información del cliente y sacar toda la información necesaria para nosotros hacerle la venta. ¿Cómo automatizamos eso? Analizando muy bien a qué avatar nos dirigimos, qué piensa, qué necesita y qué objetivos suele tener para venir a entrenar con nosotros. Para eso utilizamos un GPT personalizado y sacamos todos sus dolores para hacer un muy buen formulario ganador que sí o sí hagamos la llamada de venta y acabe en venta. Porque normalmente lo que suelen hacer en los centros es explicar primero lo que hacen, los servicios que tienen y los precios y luego hablar al cliente. Es justo lo contrario, sacarle información al cliente y luego venderle nuestro servicio. Ese formulario está registrado en Notion, donde se guardan todos los datos del cliente y ya podemos hacer la llamada de venta. Y me contaba también que si al final esa llamada no acaba en venta, le era muy complicado volver a contactar otra vez con el cliente. ¿Por qué? Porque normalmente lo que suele pasar a un dueño de un centro de entrenamiento es que tiene el tiempo justo para hacer entrenamientos, entrenar y poquito más. Con este formulario de Notion, todo ese proceso se automatiza para que esos mensajes se manden 100% en automático y tú no tengas que estar detrás pensando cuándo vino este cliente, qué dijo este cliente y qué se habló con este cliente. Todo eso se automatiza, se procesa y se queda registrado en Notion. ¿Qué nos evitamos aquí? Muchas horas de trabajo para ir detrás de un cliente que a lo mejor no acaba en compra. Vamos a intentar que con esos mensajes sí o sí el cliente compre. Una vez que compra, ese formulario se actualiza y ya no es lead, pasa a ser cliente. Nuestro CRM interno se actualiza. Y otra de las tareas que hemos automatizado es ese proceso de onboarding que tiene el cliente, donde pasa a ser ya cliente del centro y se desencadenan siempre una serie de tareas repetitivas que normalmente hacemos manual. ¿Cómo qué? Como ver horarios, ver precios, explicar la aplicación, que el cliente entienda el cómo funcionamos y todo eso lo podemos automatizar con un buen documento de onboarding que le pasamos en automático al cliente. Al final lo que tenemos que entender es que todas esas tareas que nosotros repetimos todos los días podemos automatizarlas o bien en un vídeo donde nosotros salimos y se lo mandamos al cliente o en un documento donde se le envía al cliente y el cliente sabe a la perfección cómo funcionamos en el centro. Te evitas muchas horas de explicación de cómo funciona tu centro. Y otra de las cosas súper importantes es que durante el primer mes de vida del cliente en el centro estemos muy pendientes de ellos. Normalmente tampoco tenemos mucho tiempo para hacer ese seguimiento. Lo vemos por el centro, le preguntamos ¿qué tal vas? ¿Todo bien? Vale, pero hay que hacer mucho más por detrás. Vamos a automatizar ese proceso y vamos a intentar que el cliente esté 100% atendido durante su primer mes en nuestro centro, automatizando todos esos mensajes y controlando mucho cuándo viene, cuándo no viene, si tiene recurrencias, si falla algún entrenamiento y estar siempre encima para que el cliente vea que nos preocupamos por él. Todo eso se automatiza tanto con mensajes como recordatorios para el equipo, para que cuando llegue ese cliente al centro todos los entrenadores sepan que lleva 1, 2 o 3 entrenamientos y sepan qué decirle en cada momento a qué cliente. También estuvimos viendo la comunicación interna del equipo. Me decían que perdían mucha información en el centro durante el día, porque las tareas se iban a los POSIT, a la libreta de cada entrenador, al WhatsApp del equipo y al final eran muchas tareas en muchas aplicaciones diferentes y ninguna llegaba a quien tenía que llegar. Todo esto lo centralizamos en Notion, en un apartado de compartido con el equipo donde hay 3 vías diferentes. Una de comunicación de dueños a entrenadores, otra de entrenadores hacia los dueños y otra entre entrenadores. ¿Qué ganamos con todo esto? Que todas esas tareas, sean para quien sean, estén en un mismo sitio. Nada se pierda y todo se haga en el día. Aparte de todo eso, en ese compartido con el centro, vamos a poner también quién empieza nuevo en nuestro centro esa semana.
Todo esto se hace en automático según la fecha de alta del cliente. Y teniendo muy bien documentado el proceso de bienvenida del cliente, el entrenador ya sabe que esa persona es su segundo entrenamiento y que tiene que hacer esa tarea con él. O que tiene que presentarle el nuevo entrenamiento, le tiene que contar las progresiones, le tiene que controlar mucho más durante esa primera semana. Y uno de los principales problemas que tenía Com era la visualización de los entrenamientos. Ellos lo que tienen son diferentes pantallas y diferentes zonas de entrenamiento. Y según la gente que venga al grupo, aparece en la pantalla todo su entrenamiento. Imagínate que 5 minutos antes te cancela la sesión ese cliente. Esa pantalla ya la tienes con el entrenamiento de ese cliente. Pues hemos automatizado que simplemente dándole un botón desaparezca ese entrenamiento, busquemos al cliente que ha venido nuevo y en un segundo aparezca ese entrenamiento de nuevo. Es mucho más sencillo y a nivel de logística en el centro, a los entrenadores les ahorran mucho tiempo en la sesión, centrándose mucho más en el cliente y en su entrenamiento y en no estar con la tablet viendo quién ha venido, qué entrenamiento tenemos que quitar y qué entrenamiento tenemos que poner. Al final es ver qué tareas son más repetitivas en tu centro, qué procesos son los que tú más repites y qué metodología de trabajo utilizas en tu centro para ver bien qué automatizar y cómo automatizarlo. Porque la idea no es automatizar todo tu centro, sino automatizar las tareas que a ti te quitan más tiempo, para que tú y tu equipo estéis más organizados, tengáis más tiempo y entrenéis mucho mejor a cada uno de vuestros usuarios. Y para que veáis que todo esto tiene resultados, os paso con Dani. Os va a contar todo lo que hemos hecho y os va a contar su experiencia con el proceso. Bueno, pues en primer lugar nos ha dado sobre todo mucha claridad a la hora de la llamada de venta. Nos ha permitido tener mucha más información de ese cliente que no conocemos a través de ese prompt, de ChatGPT, para ver un poquito más de dónde viene, qué requiere, qué problemas tiene y cómo nosotros se los podemos resolver. Posteriormente nos ha creado un formulario para sacar mucha más información acorde a ese prompt del ChatGPT, en el que sí que podemos reunir mucha más información sobre lo que es ese posible lead o ese posible cliente. A partir de ahí, si en ese momento no se firma esa llamada de venta, sí que lo llevamos a un proceso en el que vamos a hacerle un seguimiento en el que podamos ver dónde se encuentra ese lead, qué dudas ha tenido en la llamada, posibles dudas que a lo mejor puedan surgir, poder resolvérselas y sobre todo que al fin y al cabo nos diga si sí empieza o si no empieza, para que no se cree ese stand-by eterno en el que decimos ya me lo pensaré y no sabes nunca nada más de ese propio cliente. Una vez ese posible cliente ya pasa a ser cliente de nuestro centro, sí que es cierto que ya yo no tengo que dar la información constantemente, sino que él ya pasa a una base de datos en la que ya el proceso de onboarding, toda la información del centro, toda esa información que requiere conocer al inicio de entrar en nuestro centro, ya la conozca de forma automatizada. A partir de ahí también esa información no solo la tengo que conocer yo, la puede conocer ya todo mi equipo, por lo tanto se comparte toda la información de ese propio cliente con todo el equipo para que estén preparados para darles una bienvenida perfecta. Luego ya en función de vosotros los procesos que tengáis de forma interna en vuestros centros, en nuestro caso es la valoración, pues una vez pasa esa valoración ya forma parte de nuestro centro y lo que requiere es como esos seguimientos o esos mensajes en los que una vez complete su primera sesión, una vez complete su primera semana, una vez complete su primer mes, quizá una vez complete ese primer trimestre, ya tengo como un mensaje de seguimiento en el que ya sea que pueda rellenar un test de satisfacción, ya sea que pueda rellenar esas sensaciones que ha tenido en esa primera sesión, pero sobre todo darle ese seguimiento para que el propio cliente note que se le aporta muchísimo más valor. Después ya en trabajo de campo con el propio cliente, nosotros teníamos un problema principal y es que nosotros tenemos varias pantallas en el centro en el que al individualizar el entrenamiento cada cliente tiene su propio entrenamiento en la pantalla, pero sí que nos surgía un problema y era si el propio cliente de ese día cancelaba la sesión, su entrenamiento ya estaba proyectado en esa pantalla, por lo tanto teníamos que contar con otro dispositivo para mirar el entrenamiento de ese propio cliente. Pues automatizando todo esto, lo que conseguimos es que si ese cliente cancela ese entrenamiento, automáticamente el cliente que reserva en esa sesión ya tiene su entrenamiento proyectado en la pantalla, no tenemos que apoyarnos en otro dispositivo externo y lo que no hacemos es perder ya tanto el tiempo buscando un dispositivo, buscando el entrenamiento de ese propio cliente y demás, y simplemente dándole un botón está todo proyectado y la sesión puede seguir con seguridad y con eficacia sobre todo. Automatizando nuestro centro, lo que hemos conseguido, lo primero es no dejar nada al azar.
todo queda registrado y por lo tanto cuando quieres hacer una consulta, cualquier cosa que a lo mejor te hayas dejado en el tintero, vas a la base de datos, lo consultas y lo tienes. Y sobre todo tiempo efectivo. Realmente lo que estamos haciendo es invertir tiempo de calidad en lo que es nuestro centro, disfrutar también de forma externa con tu familia, con tus amigos y demás, y no dejamos nada a la improvisación para que todo esto sea dar un servicio de calidad al cliente y que los entrenadores también sepan qué hacer en todo momento. Y si quieres saber cómo implementar todo esto en tu centro, el día 14 y 15 de febrero te lo voy a explicar todo con mucho más detalle en el evento que vamos a hacer online. Comenta la palabra evento y te paso el acceso.